Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Filtro. Este martes hablaremos del sistema de salud y cómo echar adelante toda la red hospitalaria. ¿Podrá Jimmy Morales curar las heridas de sus electores? Participe con el hashtag SF Reto Salud. La administración de la salud pública será una de las primeras batallas del presidente electo. La cobertura de la red hospitalaria es escasa. Los programas de extensión de cobertura sustituyen algunas funciones ministeriales, pero el abastecimiento de medicina sigue generando problemas en las comunidades. Los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se han convertido en áreas de conflicto por la falta de condiciones para atender a los pacientes. ¿Cómo sacar adelante una cartera con problemas presupuestarios? De momento, el presidente electo Jimmy Morales le apuesta a las donaciones y reorientar el gasto. Otro frente que tendrá que superar Morales es la organización sindical, entre ellas el Frente Nacional de Lucha. El presidente electo ha manifestado que no hay condiciones económicas para cumplir con todo lo que ordena el Pacto Colectivo de Salud. Pero el problema del sistema de salud va más allá de la negociación de los pactos y de la corrupción. La inversión se queda corta, y hay quienes se atreven a debatir la necesidad de un nuevo modelo de salud pública. Bienvenidos a Sin Filtro, el tema de salud, un tema del que se ha hablado mucho este año, que sigue siendo importante para la población guatemalteca. Lo hemos visto en las últimas crisis en los hospitales. Estuardo, Daniel, muy buenas noches. Un tema que toca a muchos guatemaltecos y que debería ser una prioridad también para la próxima administración, Estuardo. Parece que todo debería ser una prioridad. No, pero mira, entre salud y seguridad... Es la más urgente, dijo el presidente electo. Eso es urgente. De insistir sobre uno de los casos que por lo menos a mí todavía me resuena en la mente, en que el nuevo gobierno va a salir a pedir limosna. Así lo dijo. Para poder abastecer hospitales y mantener hospitales en funcionamiento mientras se logra algo. El sistema de salud, a diferencia de otros sistemas, su primer victimario es la corrupción. Ese es uno de los victimarios más grandes que tiene el sistema de salud. Luego, dentro del sistema mismo, el grupo de laborantes, sobre todo sindicatos, hay 63 sindicatos ahí, poderosísimos también, que casi sientan a cualquier gobierno, lo ponen a firmar pactos, pero hay datos que muestran que por cada 100 quetzales que tiene el Ministerio de Salud, era arriba de 43 quetzales son solo para cumplir pactos, y estos pactos, las obligaciones de los pactos van creciendo. Llega un punto que se vuelve, ya está en un punto que es imposible, porque luego hay otras obligaciones y todo, ¿cuánto te queda para inversión? Y tercero, yo creo que se debe repensar el sistema de salud como lo tenemos, ¿verdad? En salud primaria, salud secundaria, salud, todas esas distribuciones que se tienen en Guatemala. Yo creo que tenemos que salirnos totalmente del paradigma de salud como lo hemos pensado, o como viene pensado desde 1945, y repensarlo a partir de toda la tecnología que tenemos hoy, a partir del conocimiento que tenemos hoy, a partir también de la organización comunitaria como la tenemos hoy, y eso no lo hemos pensado. Daniel, ¿cómo hacer viable un sistema de salud en las condiciones presupuestarias que tenemos en este momento? En las condiciones presupuestarias y con la clase de legislación que acompaña al Ministerio de Salud, es imposible. O sea, en estas condiciones no se puede hacer viable ese sistema. O sea, una vez más, hablábamos ayer del reto en seguridad, pero seguridad está dando ciertos datos que son esperanzadores. Cuando vemos salud, los datos son verdaderamente trágicos, ¿no? Desde los datos macro a estas pequeñas historias de las que estaba hablando Estuardo. Entonces, yo creo que el presidente, que ha dicho que esta es su gran prioridad, y él lo ha dicho en varias ocasiones, si quiere de verdad curar las heridas, como decía en campaña, va a tener que pensar en una reforma, como decía Estuardo, completamente radical del sistema. O sea, porque el sistema tal y como está ahora no funciona y va a seguir pasando tragedias como las del otro día de los 2 niños que murieron por falta de oxígeno. Van a seguir pasando si no se hace una reforma completa a todo el sistema. ¿Cómo hacer que el sistema de salud llegue a todos los guatemaltecos, Estuardo, sobre todo en esa fase preventiva que hablábamos el otro día aquí en Sin Filtro, esa parte que no se toca, no se aborda? ¿Cómo puede hacer que el guatemalteco sienta que existe un sistema de salud que sí le responde?
Bueno, nosotros, un grupo de académicos hace años propusimos los dos sistemas, tanto el de educación como salud. A mí me tocó trabajar en el de cobertura, que era el PRONAD, el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. Y se logró llegar hasta 1.2 millones de niños que no tenían cobertura educativa. Y propusimos un sistema muy similar para el sistema de salud, ¿verdad? Porque se hacía no a través de operadores del sistema de salud. Es que, vamos a ver, es que la ley te dice que es obligación del Estado, pero no te dice que es el Estado el que la tiene que llevar. Aquí nosotros nuestro paradigma es el Estado está obligado, entonces el Estado lo tiene que llevar. No necesariamente, no necesariamente. Te pongo un ejemplo claro para nosotros. Las cantidades de comadronas, y hay estudios en la Universidad de San Carlos, en antropología y en medicina, que muestran el papel fundamental que juegan las comadronas, tanto en la prevención, pero también en la diseminación de información. Son muy respetadas, ¿verdad? Y ahora ya también hasta grupo de hombres que se dedican a los trabajos de parteros, en este caso. Entonces, hay niveles comunitarios que pueden extender sistemas de prevención. Y te estoy hablando de los niveles más sencillos, hasta la aldea, el caserío, lo pueden extender como se hizo con el sistema de educación, pero que tiene que pensar muy diferente, ¿verdad? Y se organizó un programa que se llamaba el CIAS, que al final, utilizando ONGs, sí logró llegar, pero la misma lentitud, digamos, de financiamiento del Ministerio de Salud hace que entonces esos programas caigan, porque estos programas tienen que ir, pero el financiamiento tiene que estar constante porque son organizaciones que ya están formadas, fundaciones, por ejemplo, que si no tienen los recursos para llegar, no van a llegar. Y el tema número 1 es prevención. Ahora, cuando hablamos de los programas de extensión de cobertura, hay algunos que son señalados de, pues, básicamente no dedicarse a lo que deberían en el tema de salud. Daniel, ¿cómo poner la lupa también en estos programas de extensión para que cumplan con sus fines? Sí, el problema de la corrupción es un problema inmenso que, como decía Estuardo, ataca especialmente a un sistema que requiere de muchísima inversión. Digamos, esto es algo muy importante. Los hospitales cuestan mucho dinero, las medicinas cuestan muchísimo dinero. Cuando se piensa en sistemas de salud, el gran quebradero de cabeza que tienen todos los países es cómo puedes digamos, permitirte tener la salud que tú quieres. Y si esa salud es pública, mucho más. O sea, ¿quién tiene que pagar todo ese proceso? Por supuesto, todos los contratos de medicinas son importantísimos aquí. O sea, ahí sí tiene que haber un proceso, yo diría, sobre todo, de profesionalización, una vez más, del aparato burocrático dedicado a salud, de tecnificación de ese proceso, porque para mí es la pieza fundamental, o sea, la variable fundamental, que lo explica mucho mejor que el sistema electoral o que lo explica mucho mejor que del perfil sociodemográfico de quién está en el poder, es que la burocracia esté profesionalizada y esté separada del ámbito político. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado de esa unión del ámbito político y el ámbito burocrático? Gustavo Alejos y sus compras completamente, digamos, sobreestimadas de medicamentos, y la ineficiencia que en última instancia lleva a que tengas a esos dos pequeños muriéndose de falta de oxígeno, cuando es un problema que puedes compensar solo teniendo procedimientos profesionales. Y un proceso de compras transparente. Exacto. Vamos, en el tema del proceso de compras, el presidente electo hablaba de una licitación quien tuviera a la baja, ¿no?, para lograr precios más módicos, pero hay cabilderos detrás de las grandes empresas farmacéuticas también, va a tener presión desde ese sector. ¿Cómo ejercer entonces ahí sí que una mano dura en el tema de la compra de medicamentos? Interesante el uso de tu frase, ¿verdad? Sí, mejor hay que cambiar la expresión, Ben. Pero mira, yo no entiendo por qué las compras tienen que hacerlas en Guatemala. Ese es el primer punto que para mí es sorprendente. Mira, ¿por qué no se sale públicamente al mundo a comprar? Y todo lo tenemos que hacer en Guatemala. 1. 2, no estoy muy seguro. Yo creo que para los hospitales hay un abastecimiento, pero ¿por qué no? Si se tiene toda la data anterior, ¿por qué no se hacen proyecciones de demanda de medicamentos y que hayan proveedores de medicamentos y que estén, como dicen, just on time, right on time, o sea, justo a tiempo, en el tiempo que se necesita?
para no tener grandes pisos y grandes bodegas. Flaminia, la doctora Flaminia, decía algo que a mí también me impactó, porque ella dice, bueno, digamos que no hay comisiones, cero comisiones, los precios bajan, hay más... más abiertos. hay más medicamentos, o más hay acceso. disponibilidad de medicamentos. ¿Y lo que se les ahorraba? Y entonces uno se queda pensando, es cierto, porque todos los periodistas hemos visto cuando se han encontrado las cajas de medicamentos en el tapanco, pues en el cielo falso de los hospitales, cómo sacan eso. El robo hormiga. El robo hormiga, pero robo hormiga de 10,000, 20,000 enfermeros, cuando sencilla no hay nada. Entonces tenés esto. Entonces hay también que ver en esa auditoría, en esa burocracia profesional, también está la burocracia profesional de auditoría. Porque tiene que ver, digamos, lo que se compra a precio, a precio, digamos, bueno. Lo que estabas hablando, Jimmy Morales, es una indexación de precios, básicamente. Si lo entendí bien, es indexemos los precios para que entonces no haya posibilidad de que alguien meta su mano y que aún el dato que da en precio, el precio indexado vaya a la baja. Y entonces empieza como una puja de precios. Claro. Es un precio A la indexado, baja. a la baja. Eso es lo que... Vamos lo que a un quisiera. corte, Estuardo, vamos a seguir hablando del tema de seguridad y sobre todo el proceso de compras de medicamentos y también la forma como se distribuyen los mismos en el sistema de salud. Volvemos luego del corte.